terminan pareciéndose tanto. Y quiero hablar de uno de mis directores más queridos de esta nueva generación, que es Rubén Mendoza, porque creo que Rubén ha demostrado que primero es un artista netamente cinematográfico, segundo ha hecho de la cámara una posibilidad de poesía muy dolorosa, como en el caso de Señorita María La Falda de la Montaña, o como en el caso del documental que hizo sobre Armero, pero allí tenemos a alguien que quiso inventar su propio molde antes que otros se lo forjaran a él. Hugo, tú has escrito teatro, has escrito ensayo, y a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de cómo se prestan esas formas narrativas, esas herramientas entre las diferentes formas, teatro, ópera, cine. No sé si Sí, nos puedas contar. hay algo que ha sido un hilo conductor en todo lo que he escrito desde siempre y es el tono poético. Creo que la poesía no es solamente una forma narrativa, sino una actitud que se traduce en distintas formas narrativas. Claro, está la poesía formalmente identificable en sus estrategias que se llaman soneto, que se llama oda, que se llama verso blanco, que se llama poesía narrativa. Bueno, no es el tema para profundizar en la respuesta, pero sí la lectura intensiva de poesía y la escritura de poesía, estrictamente hablando en términos de formas poéticas, ha sido una manera de cohesionar todos estos formatos también de lo que mencionaste. Entonces, lo que puede ser los cuentos, la literatura infantil, el teatro, bueno, en realidad solo he escrito una ópera, es todo el contacto que he tenido con el teatro. Me gustaría tener muchas más posibilidades escénicas. La poesía, por supuesto, y los ensayos son una forma camuflada de disfrazar la poesía que me interesa en diferentes alientos narrativos. Y por eso no siento absolutamente ningún divorcio entre ninguno de los formatos, porque para mí, eh, muy sinceramente te lo respondo, todo tipo de escritura que yo asumo en el transcurso de mi biografía es una manera de derrotar a la muerte, y una manera de dejar un testimonio que no sea tan precario como el olvido, porque los libros permanecen, léanse o no, alguien tendrá la bondad quizás de encontrar ese libro que escribió un fantasma que está firmándolo y que va a dialogar con él a través de sus páginas. Es la ilusión de cada escritor, ¿no? Espero que sea así. Afortunadamente ha sido así en muchos casos, pero ese es el hilo conductor de todos los formatos. Hugo, ya vamos cerrando, pero no No, qué queremos lástima. cerrar una falsa expectativa que es por qué renunciaron. Yo me anticipo a pensar en que es más fácil ser Julio Verne y describir un viaje al centro de la Tierra que rodar un viaje al centro de la Tierra. Pero la respuesta la tienes tú. No, la respuesta la dieron ellos en muchas entrevistas. Manuel Puig tiene algo muy graciosamente homosexual, como era típico de Puig, que para mí siempre me parecía un estallido de un gran ramo de flores dentro de la testosterona de la época que definió el boom, que también por eso fue marginado en gran medida por esa testosterona. Pero él decía que siempre se había imaginado su vejez como un momento de retiro en el que estaría escribiendo sus memorias sobre cómo había rodado muchas de sus obras maestras en el cine, cosa que no sucedió con la expectativa que él había pensado para sí mismo, como un gran director, sobre todo esa tradición del Hollywood clásico que le gustaba tanto. Y García Márquez, ambos, cuando estuvieron en el Centro Experimental en Roma,
Descubrieron una academia paquidérmica que estaba muy anclada en profesores que no tenían amor intelectual por la enseñanza y por la creación de una generación que estaba a su cuidado. Y ellos se defraudaron bastante del cine. A Gabo porque además no tuvo mucha suerte a nivel de producción y él tuvo varias ilusiones también frustradas, incluso siendo después García Márquez, él quiso hacer una versión del Centro Experimental de Roma, no en los términos que le tocaron a él, sino en crear un instituto de cine aquí en Bogotá. Pero ese proyecto fracasó y fue cuando lo hizo con la Escuela de San Antonio de los Baños. Y Puig también sintió algo que era un espaldarazo que le daba a la literatura precisamente en contra del giro que le había dado el cine, que le había dado la espalda a él también. Y descubrieron que no necesitaban de recurrir a grandes presupuestos, a un gran equipo humano. El cine es un arte muy físico, la literatura también lo es, aunque se suponga que la escritura es sedentaria totalmente, pero por lo menos para mí es totalmente físico y cada cual se fue por su rumbo. Entonces, la tradición de Rita Hayworth es una novela abiertamente literaria con el tono de las voces que maneja cada personaje. Y como les decía, García Márquez decidió escribir esa novela que es Cien años de soledad en contra del cine. No creo que sea tan exacto, pero él además había intentado escribirla a los 19 años y decía que no estaba preparado aún para asumir un relato de esa dimensión, pero ambos descubrieron en la literatura un gran refugio creativo, porque piénsenlo en este momento de pandemia. Yo asisto hace unos meses a un panel con varios directores y uno de ellos dijo algo que me pareció muy sensato. Decía, los únicos artistas creativos que en este momento están en la plenitud de su trabajo son los escritores, porque siempre han trabajado solos. Es la mejor forma del distanciamiento ante las miserias del mundo para organizar el caos de la realidad en la lógica de una ficción. Hugo, te deseamos muchas noches de escritura, que sigas haciendo parte de esa constelación de escritores que sigue manteniendo viva la literatura. Te agradecemos mucho tu participación y pues quedas ponchado en el capítulo 8. Bueno, muchas gracias Carolina, Carlos, Natalia. Me conmueve mucho esta invitación. Uso ese término casi melodramático porque, bueno, se les quiere y hablando de estos temas se les quiere mucho más y que este proyecto siga adelante. Mucha suerte. No, Hugo, muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación y para todos los lectores eléctricos que nos están escuchando, anímense a leer sus libros, su novela, su poema escénico, sus libros sobre la historia de nuestro cine y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. No debería beber, se reprochó. En estos momentos siempre pienso en el ataúd. Estiró las piernas, se reclinó cómodamente en la silla y decidió no ceder más a los temores. Cerró los ojos y dejó que el calor, el vino, el bullicio le recorrieran el esqueleto. Y tal como llegó, se fue ese pánico irrisorio. Ya solo prestó atención a las alegres voces que lo rodeaban y apenas pudo contener las lágrimas de la emoción, pues así como antes se había adueñado de él la angustia, ahora lo inundaba la gratitud por poder estar, después de tanto tormento, sentado allí, en medio de la algarabía, confiado y excitado, protegido de todo aquello que hasta entonces debía observar en permanente estado de alerta. Si después de los 8 vasos y medio de vino hubiera estado en condiciones, se habría levantado y había abrazado uno a sus gesticulantes y sudorosos compañeros, pues no podía resistirse a dar forma, de alguna manera, a su profunda emoción. Sin embargo,
empezó a dolerle inesperadamente la cabeza. De pronto se notó afiebrado, sintió náuseas, el sudor le cubrió la frente. Debilitado, se encogió en su asiento y trató de recuperarse respirando hondo, de modo que no escuchó las palabras de la señora Schmidt. ¿Qué pasa? ¿Está sordo o qué? Oiga, Futaki, ¿se siente usted mal? Luego, al comprobar ella que Futaki, pálido, se frotaba el vientre y miraba al vacío con cara de sufrimiento, hizo un ademán de desprecio. Desde luego, con este tampoco se puede contar, y se volvió hacia el fondista, que llevaba buen rato mirándola con avidez. Este calor es insoportable. Llanos, haga usted algo. El hombre, como si no lo hubiera oído en medio de esa maldita bulla, se limitó a abrir los brazos en señal de desconcierto, le guiñó el ojo en un gesto de complicidad y no puso trabas a que ella manipulara la estufa. Luego, cuando la mujer, consciente de que no conseguiría su propósito, volvió a ir a su asiento y se desabrochó los botones de arriba de su blusa color amarillo limón, el fondista constató satisfecho que su negativa, como siempre, había dado los frutos deseados. Había ido subiendo con sigilo en un minucioso trabajo el regulador de la temperatura de la estufa y después, con un movimiento rápido, habían movilizado el botón del desosificador de fuel. ¿A quién le habría llamado la atención en medio de tanto jaleo? Con el objeto de liberar, primero su abrigo y luego de su chaleco a la señora Smith, cuyos encantos ejercían ese día sobre él un efecto mayor que de costumbre. Lo que acaban de escuchar es un fragmento del libro Tango Satánico, escrito por el húngaro László Krasznahorkai. Como es evidente, este libro también fue llevado al cine. La película fue dirigida por Béla Tarr y salió a la luz en 1994. Esta fue filmada por completo en blanco y negro y tiene una duración de 7 horas y media aproximadamente. Y básicamente la novela narra el fracaso de una granja en Hungría. Es algo muy rural luego del régimen comunista. Muchos de los personajes de esta novela tienen desavenencias sociales, políticas, están dejados en medio de la nada, hasta la llegada de Erimías, un antiguo compañero que creían muerto. Con el retorno de él empiezan a generarse muchos impactos dentro de la aldea, algunas con consecuencias un poco lamentables, otras con grandes impactos en la mentalidad de cada uno de los pobladores. Fue un poco difícil encontrar qué recomendar de cine, porque lo que más he leído son artículos de revistas o ensayos un poco más académicos. Pero encontré un libro que me leí en la universidad que me gustó mucho, se llama Retratos de Truman Capote y tiene varias crónicas de los actores, actrices y personalidades de los años 50, entre ellos Marlon Brando, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Charlie Chaplin, Humphrey Bogart y muchos otros más. Y para hoy les voy a leer entonces un pequeño fragmento de este libro. Spencer Tracy es la clase de actor que me gusta ver, la manera como se contiene. Luego hace un movimiento rápido, dice lo que tiene que decir, luego vuelve a su impasibilidad. Tracy, Mooney, Cary Grant, saben lo que hacen, de ellos se puede aprender algo. Brandon empezó a mover los dedos en el aire como si esperara que sus gestos describieran lo que no podía articular con precisión. Actor es algo muy tenue, dijo, es algo frágil y tímido que un director sensible puede sacar de uno. En el rodaje de una película, el momento sensible llega con la tercera toma de la escena. Entonces, solo necesitas que el director te susurre algo para hacerlo cristalizar. Gatch, el sobrenombre de Elia Kazan, puede hacerlo. Es maravilloso con los actores. Supongo que otro actor habría entendido sin más lo que estaba diciendo Brando, pero yo encontraba difícil seguirle. Fue una pena que esa nueva vida solo durara 5 horas, después de las cuales el taxista se fue, volviendo a quedarme sola, conmigo misma y con mis confesiones. He comprendido que soy por naturaleza una mujer sola y tergiversada,
Mi vida, como mis relatos, solo tienen planteamiento, pero